el asiento de al lado quedó vacío. Una mujer joven sube a un avión en Chicago con una niña de 1 año dormida en los brazos. Se acomoda junto a la ventanilla. Mira el asiento de al lado, el que estaba reservado para el padre de la criatura, y lo encuentra vacío. Él perdió la conexión en Boston. Le alcanzó a decir por teléfono 4 palabras que iba a repetir hasta el último día de su vida. Anda, mi amor. Yo voy más tarde. El avión despega. 31 segundos después, es una bola de fuego sobre un campo a las afueras de Chicago. 273 personas mueren esa tarde. Entre ellas esa mujer. Entre ellas esa niña que no llegó a cumplir 2 años. Y el hombre cuyo asiento quedó vacío iba a vivir 40 años más arrastrando una sola pregunta que nunca pudo responder. ¿Por qué él no estaba en ese avión? 40 años haciéndose la misma pregunta. 40 años cargando una culpa imposible. La culpa de seguir respirando cuando lo que más amabas dejó de existir en 31 segundos. Y lo más cruel de todo es cómo termina esta historia. Porque este hombre, que durante 40 años suplicó al cielo haberse subido a ese avión, iba a morir igual de golpe, igual de absurdo, en una calle, al amanecer, por balas que apuntaban a otro. 2 muertes lo persiguieron toda la vida. La que se llevó a su familia y lo dejó a él. Y la que lo esperó, paciente, durante 32 años más, hasta encontrarlo en el asiento equivocado. Su nombre era Facundo Cabral. Tú lo conociste. Tú escuchaste esa canción que decía «No soy de aquí, ni soy de allá», en la radio de tu cocina, en el tocadiscos de la sala, en la voz de tu marido cuando manejaba. Lo viste con su barba blanca, su guitarra, esa forma de hablar que hacía que la gente llorara y se riera en el mismo minuto. Un hombre que predicó la paz durante 50 años, que la UNESCO nombró Mensajero Mundial de la Paz, que estuvo nominado al Premio Nobel y que terminó acribillado a balazos en una calle de Guatemala a las 5 de la mañana, por balas que ni siquiera eran para él. Pero esa fue la última tragedia. No fue la primera ni la peor. Antes de ese avión, este hombre ya había visto morir de hambre a 4 de sus hermanos. Fue mudo hasta los 9 años, alcohólico a los 10, preso a los 14. Hoy te voy a contar la historia completa de un hombre que pasó la vida entera suplicando morir, hasta que aprendió a vivir justo cuando vinieron a matarlo. Y vas a descubrir 4 cosas que casi ningún video sobre Facundo Cabral te cuenta bien. Primero, la verdad del asiento vacío. ¿Por qué él no subió a ese avión? Y el dato que media internet repite mal, el año equivocado, el vuelo equivocado, el error que nosotros no vamos a heredar. Segundo, ¿quién era de verdad la mujer que murió con su hija en brazos? Una muchacha de 18 años, y el pacto de amor que hicieron antes de empezar, que vas a entender solo cuando sepas cómo terminó. Tercero, lo que hizo con todo ese dolor. ¿A dónde fue? ¿Qué tocó con sus propias manos? ¿Cuánto dinero regaló? Y el abrazo que le dio a los 46 años al hombre que más odió en su vida. Y cuarto, ¿quién ordenó las balas de Guatemala? ¿Por qué Facundo estaba en ese auto a esa hora? Y cómo un error entre narcos terminó con la vida del hombre equivocado. Te voy a avisar cuando llegue cada una.
Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más duele y la que más te va a dejar pensando esta noche. Pero para entender cómo fue posible que un hombre de paz terminara así, necesitas conocer el mundo que lo construyó. Porque esta historia no empieza el día del avión, empieza mucho antes. Y empieza con algo que tú probablemente viste y escuchaste en tu propia casa, sin saber lo que había detrás. Facundo Cabral no tenía casa. Quiero que entiendas eso desde el principio, porque ahí está la clave de todo. El hombre que llenaba teatros en toda América, que vendía discos por millones, que cantaba en 9 idiomas, vivía en hoteles, de ciudad en ciudad, de país en país, con una sola maleta. Se llamaba a sí mismo un vagabundo de primera clase. Decía que la vida era un hotel de paso y que el único equipaje que uno se lleva al final cabe en un cajón. Regaló sus discos de oro. Se los dio a un amigo taxista porque decía que no valían nada. Y aquí viene lo que casi nadie te explica. Esa vida de no tener raíces, de no parar nunca, de dormir cada noche en una cama distinta, no fue una elección romántica de artista bohemio. Fue una condena. A Facundo lo echaron de su país. En 1976, los militares tomaron el poder en Argentina. Empezó la dictadura más sangrienta de la historia del país. 30.000 personas desaparecieron. Se las llevaban de sus casas en la noche y nunca volvían. Y los artistas que cantaban sobre la libertad estaban en la primera línea de la lista. Facundo cantaba sobre la libertad. Prohibieron sus canciones en la radio. Cancelaron sus presentaciones. Pusieron su nombre en esas listas negras que circulaban en secreto, junto al de Mercedes Sosa, al de León Gieco, al de tantos otros. Cualquier empresario que se atreviera a contratarlo se arriesgaba a recibir una visita de los militares en la madrugada. Así que se fue. Cruzó la frontera sabiendo que tal vez no volvería, sabiendo que su madre envejecía y él no iba a estar ahí. Se refugió en México. Y ahí está el mecanismo que quiero que recuerdes durante todo este video, porque es el que lo explica todo. El exilio lo subió a la carretera, y la carretera nunca lo volvió a bajar. Un cantante perseguido, sin patria, que se convierte en un nómada eterno, que vive de teatro en teatro, porque no tiene otro lugar al mundo donde estar. Esa carretera lo salvó cuando lo perseguían los militares. Y esa misma carretera, 35 años después, lo iba a meter en un auto, en Guatemala, a las 5 de la mañana, en el lugar exacto donde lo estaban esperando para matarlo. El mismo camino que fue su refugio fue su tumba. Recuerda eso, la carretera. La vas a necesitar para entender el final. Y hay algo más sobre esa carretera que necesitas tener claro. Un artista que vive de gira no elige siempre por dónde pasa ni con quién viaja. En aquellos años, buena parte de América Latina era tierra de nadie. Países donde el Estado era débil y el narcotráfico era fuerte. Donde un empresario de espectáculos podía ser, al mismo tiempo, otra cosa mucho más oscura. Facundo cruzaba esas fronteras con su guitarra y su mensaje de paz, confiando en la gente que lo contrataba, sin preguntar demasiado de dónde venía el dinero. Porque él vivía en otro plano. Hablaba de Dios, de Borges, del perdón.
no miraba hacia abajo, hacia el barro donde se movían los que organizaban sus giras. Y ese fue, sin que él lo supiera, el error más caro de su vida. Un hombre que solo veía el cielo viajando por un mundo que estaba podrido por debajo. Pero antes de la carretera, antes del exilio, antes de la fama, hubo una mujer. Y esa mujer es la primera persona que necesitas conocer, porque sin ella no hay historia. Se llamaba Sara. Sara Camiña. Era la madre de Facundo. Y lo que esa mujer cargó sobre sus hombros es algo que tú, que has sido madre, que has sostenido una casa sola, que has trabajado hasta que te sangraban las manos para que a tus hijos no les faltara, vas a entender en la primera frase. Sara tenía 30 años cuando su mundo se cayó. Era modista, una de las mejores de La Plata. Cosía vestidos para gente fina, tenía manos de artista y 7 hijos pequeños. Su marido, el padre de Facundo, era un hombre elegante, apuesto, recitador de versos en orquestas de tango. Sara lo amaba. Lo amó toda su vida, incluso después de lo que te voy a contar. Y un sábado de mayo, cuando ella salió con los niños a visitar a su madre, ese hombre vació la casa entera. Se llevó los muebles, la ropa, las ollas, los juguetes de los niños. Y lo más cruel de todo, se llevó la máquina de coser de Sara. Esa máquina era lo único que le permitía a ella ganar el pan. Él lo sabía, y aún así se la llevó. Sara estaba embarazada de 9 meses. Embarazada de Facundo. Al día siguiente, el abuelo, el suegro de Sara, un coronel del ejército, un hombre de honor y de disciplina, la echó a la calle. A ella y a los 7 niños, con la panza a punto de reventar, sin un peso, sin un techo. Y Facundo Cabral nació, literalmente, en una calle de La Plata. No es una forma de hablar. Su madre estaba pariendo cuando la pusieron en la vereda. Guarda esa imagen. Una mujer embarazada, con 7 criaturas agarradas de su falda, parada en una calle, viendo cómo se cierra la puerta de la casa donde vivía. Porque más adelante, cuando te cuente lo que Sara le pidió a Facundo sobre ese padre que los abandonó, vas a entender que esta mujer estaba hecha de algo que casi no existe en este mundo. Y vas a entender de dónde sacó Facundo la fuerza para sobrevivir a todo lo que le faltaba por vivir. Pero esa noche en esa calle todavía faltaba lo peor. Porque Sara tomó una decisión que iba a costar la vida de 4 de sus hijos. México lo recibió con los brazos abiertos. Era el país que en esos años recogía a todos los perseguidos de las dictaduras de América Latina. Un lugar donde Facundo podía cantar sin miedo, decir lo que pensaba sin que vinieran a buscarlo en la madrugada. Y ahí en México conoció a José Alfredo Jiménez, el más grande, el autor de El Rey, de cientos de canciones que definieron lo que significa ser mexicano. Tú las cantaste, tú las lloraste en una cantina, o en una boda, o en un velorio. José Alfredo lo adoptó como hermano. Le puso un apodo cariñoso, lo molestaba, bebían juntos hasta que salía el sol y hablaban de música y de la vida. Una madrugada, en una cantina del centro, los dos terminaron cantando a dúo para los pocos borrachos que quedaban, sin cobrar, solo por el gusto de cantar.
El dueño no podía creer lo que veía. Dos de las voces más grandes de América Latina en su cantina casi vacía, a las 4 de la mañana, regalando lo que el mundo pagaba fortunas por escuchar. Una vez José Alfredo le reclamó, medio en broma, por la canción No soy de aquí, ni soy de allá. Le dijo que esa canción debía haberla escrito él, que esa era suya. Y Facundo sonrió, porque sabía que era el mejor halago que iba a recibir en su vida. Pero detrás de las cantinas y de las risas con José Alfredo había una herida que no cerraba. Facundo estaba solo, profundamente solo. Su madre envejecía al otro lado de un continente y él no podía ir a verla. Volver a Argentina, mientras los militares siguieran en el poder, era jugarse la vida. Vivía en cuartos de hotel que olían a desinfectante. Comía solo. Dormía solo. Hacía las maletas solo, una y otra vez, ciudad tras ciudad. El único lugar donde dejaba de sentirse un extranjero era el escenario. Ahí, durante 2 horas cada noche, miles de desconocidos lo querían. Y después se apagaban las luces y volvía al cuarto de hotel, y la soledad lo esperaba sentada en la cama. Por eso, cuando apareció ella, fue como si el cielo se abriera. Y entonces, en 1977, en medio de esa vida de hoteles y escenarios, apareció ella. Se llamaba Bárbara. Tenía 18 años. Era estadounidense, de Chicago, rubia, de ojos claros, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación donde entrara. Él tenía 40. Cargaba con décadas de dolor, con la muerte de sus hermanos, con el abandono del padre, con el exilio, con la soledad de los escenarios. Y se enamoró de esa muchacha, que era todo lo que él no había podido ser nunca. Libre. Completamente libre. Bárbara no seguía reglas, no pedía permiso, hacía lo que quería cuando. La primera conversación que tuvieron es de esas que no se olvidan. Según contó el propio Facundo durante años en sus conciertos, ella lo miró a los ojos, sin timidez, y le dijo una cosa antes de empezar nada. Que sospechaba que lo iba a amar mucho, pero que quería que él supiera algo desde el principio, que ella no era fiel. Y Facundo se quedó helado un momento, porque él estaba a punto de decirle exactamente lo mismo. 2 almas libres, incapaces de atarse, incapaces de prometer lo que no podían cumplir. Hicieron un pacto que para tu generación, para la mía, suena casi imposible de entender. Cada uno seguiría su vida. Y nada los divertiría tanto como estar juntos. Él lo contaba riéndose. Decía que nunca había conocido un ser tan libre, tan sano, que con ella no había celos, no había posesión, no había dramas. Y un día Bárbara llegó con una pregunta que parecía de lo más normal. Le preguntó si había arreglado lo del concierto de esa noche. Facundo le dijo que sí, que siempre había un lugar reservado para ella en primera fila. Y Bárbara, con una sonrisa, le respondió: ahora somos 2. Estaba embarazada. Facundo tardó un momento en entender. 40 años tenía. Nunca había sido padre. Nunca había imaginado serlo. Él, que había odiado a su padre toda la vida, que no sabía lo que era tener un papá presente, iba a ser papá. Tuvieron una niña.
Y ese hombre que había conocido tanta oscuridad descubrió de golpe una ternura que no sabía que llevaba dentro. Miraba a su hija dormir y pensaba en todo lo que le iba a dar. Todo lo que su padre no le dio a él. Todo el amor que había juntado durante 40 años sin tener a quien dárselo. Por primera vez en su vida, Facundo tuvo algo parecido a un hogar. No un hotel, un hogar. Los tres juntos. Bárbara haciendo reír a la bebé. Y él, que había cantado para multitudes en todo el continente, ahora cantaba canciones de cuna para un público de una sola persona dormida en sus brazos. Lo contó años después, que fue la única época de su vida en que se sintió completo, entero, sin huecos. Pensó que por fin se había terminado el sufrimiento, que el universo le había pagado, de golpe, todas las deudas que tenía con él. Y se permitió creerlo. Bajó la guardia. Se entregó a esa felicidad como quien por fin se sienta a descansar después de caminar toda la vida. Y justo entonces, cuando por fin tenía algo que perder, el cielo se lo quitó. La niña tenía 1 año cuando el cielo se la quitó. Aquí viene lo primero que te prometí. La verdad del asiento vacío. Y antes de contártela, quiero que pares un segundo, porque esto le ha pasado a más gente de la que crees. Quizá tú también sabes lo que es que la vida te dé por fin algo bueno, tarde cuando ya no lo esperabas. Y quizá también sabes lo que es que te lo arranquen de las manos sin aviso, de un día para otro, sin que puedas hacer nada. Lo que le pasó a Facundo es exactamente eso, pero con un detalle que lo convirtió en una condena de 40 años. Era el 25 de mayo de 1979. Y presta atención a esa fecha, porque casi todos los que cuentan esta historia te dicen que fue en 1978. Está mal. Fue el 25 de mayo de 1979. El vuelo 191 de American Airlines. Un avión que salía de Chicago rumbo a Los Ángeles. Bárbara tenía que tomar ese vuelo con la niña. Facundo debía encontrarse con ellas, pero perdió la conexión en Boston. No llegó a tiempo. Y por teléfono le dijo esas 4 palabras. Anda, mi amor. Yo voy más tarde. Bárbara subió al avión, la niña en sus brazos. El asiento de al lado, el de Facundo, quedó vacío. El avión apenas se elevó del suelo. A los 31 segundos, una de las turbinas se desprendió del ala. El piloto perdió el control. El aparato se ladeó y cayó sobre un campo cerca del aeropuerto, convertido en una bola de fuego. No hubo un solo sobreviviente. 273 personas murieron ese día. Fue, y sigue siendo hasta hoy, el peor accidente de aviación en la historia de los Estados Unidos. Entre esas 273 personas iban Bárbara y la bebé. Facundo recibió la noticia solo en un aeropuerto de Boston, rodeado de extraños que corrían a tomar sus vuelos. Gente que se quejaba de retrasos. Gente que hablaba por teléfono de cosas sin importancia, sin saber que el mundo de ese hombre acababa de terminar. Y ahora piensa en la trampa que le tendió el destino. Si Facundo hubiera alcanzado esa conexión, habría muerto con ellas.
El retraso lo salvó. El asiento vacío lo salvó. Pero, ¿lo salvó para qué? ¿De qué te sirve estar vivo cuando todo lo que amabas dejó de existir en 31 segundos? Lo que siguió fue el infierno. Y aquí está la parte que los videos bonitos no te muestran, porque no es agradable de mirar. Facundo dejó de comer. Su cuerpo empezó a consumirse, porque él ya no quería alimentarlo. Perdió 30 kilos en pocas semanas. Los huesos se le marcaban bajo la piel. Olvidó los 8 idiomas que hablaba. El inglés, el francés, el italiano, el portugués. Todo lo que había aprendido en sus giras se le borró de la cabeza, como si el dolor le hubiera quemado partes enteras del cerebro. Perdió parcialmente el fasta. Los médicos no le encontraban explicación. Era como si su cuerpo hubiera decidido dejar de ver un mundo que ya no tenía sentido mirar. Y pasó 2 años en una silla de ruedas. No porque sus piernas no funcionaran, porque no quería usarlas, porque no tenía a dónde ir. Y hubo un detalle de ese accidente que le hizo todavía más imposible cerrar la herida. El impacto fue tan brutal que la mayoría de los cuerpos nunca pudieron identificarse. 273 personas y casi ninguna pudo ser reconocida. Facundo no tuvo siquiera el consuelo de un cajón con su esposa adentro. No tuvo un cuerpo que velar. No tuvo a su hija para despedirla. Solo un agujero donde antes estaba su familia y la certeza de que ni los huesos iban a volver. Pasó esos 2 años casi sin hablar, encerrado, mirando la pared, repitiendo en su cabeza esas 4 palabras una y otra vez, como una condena. Anda, mi amor, yo voy más tarde. Si tan solo hubiera tomado ese vuelo, si tan solo no hubiera perdido la conexión, si tan solo. 2 años atrapado en un sí tan solo que no tenía salida. Lo dijo él mismo años después, sin maquillarlo. Que pensó en terminar con todo muchas veces. Que estuvo al borde del abismo mirando hacia abajo. El hombre que había sobrevivido a la muerte de 4 hermanos. El niño que cruzó Argentina solo a los 9 años. El preso que salió de la cárcel, convertido en poeta. Ese hombre que había aguantado todo lo que la vida le tiró encima. Ahora suplicaba no haber sobrevivido. Buscó ayuda donde pudo. Fue a ver a un pensador indio, Krishnamurti, en California. Le contó todo. El padre que huyó, los hermanos muertos, el exilio, el amor encontrado tan tarde, la esposa y la hija que el cielo le arrancó. Y Krishnamurti le dijo una frase que Facundo no olvidó nunca. Que en toda pérdida hay una liberación. Que la vida no nos quita cosas, sino que nos libera de ellas. Las palabras ayudaron, pero no alcanzaron. Lo que de verdad lo salvó fue una llamada de teléfono que vas a conocer más adelante y que te va a sorprender. Porque para entender cómo un hombre puede levantarse de algo así, hay que entender de qué material estaba hecho. Y ese material no se forjó en México, ni en los escenarios, ni en el amor de Bárbara. Se forjó mucho antes, en un desierto, en el lugar más frío de América, donde una mujer sola enterró a 4 de sus 7 hijos, uno por uno. Esa es la segunda cosa que te prometí, y es la que explica todo lo demás.
Aquí viene lo segundo que te prometí. ¿Quién forjó a este hombre? Y para contártelo, tengo que llevarte de vuelta a esa calle de La Plata, a esa mujer embarazada con 7 niños, en el invierno de 1937. Un tío le regaló a Sara una máquina de coser nueva para reemplazar la que el marido se había robado. Pero la familia no dejaba de echarle en cara su situación, como si fuera culpa de ella que un hombre la hubiera abandonado. Y Sara tomó la decisión más dura de su vida. Se fue al sur, sola, con 7 hijos, a buscar trabajo donde nadie la conociera. Imagínate eso un momento. Una mujer sola en el año 1937. En esa época, una mujer abandonada no era una víctima, era una vergüenza. Ninguna ley la amparaba. Los refugios para mujeres ni siquiera existían en esos años. Y la ayuda, sencillamente, no iba a llegar de ninguna parte. Y Sara decidió cruzar la Patagonia. El sur de Argentina, la Tierra del Fuego, el fin del mundo. Miles de kilómetros de desierto, de viento que corta la cara, de frío que se mete en los huesos y no se va. Viajaba de pueblo en pueblo, cosía lo que podía, limpiaba casas, cuidaba niños ajenos mientras los suyos esperaban afuera, en el frío, con hambre. A veces encontraba trabajo por unas semanas, a veces por meses, pero siempre llegaba el día en que tenía que volver a irse. Esa travesía duró 9 años. 9 años cruzando el desierto más frío del continente. Y durante los primeros 7 de esos 9 años, 4 de sus hijos murieron. No murieron de golpe. Murieron de a poco. De hambre. De frío. De enfermedades que no se podían tratar porque no había médico ni dinero. Primero uno, después otro, y otro, y otro. Y Facundo los vio morir a todos, uno por uno. Tenía menos de 10 años y ya conocía la muerte mejor que la mayoría de los adultos. Vio cómo se apagaban, cómo dejaban de llorar porque ya no les quedaban fuerzas, cómo cerraban los ojos y no los volvían a abrir. Sara los enterraba a ella misma, en pueblos cuyos nombres nadie recordaba después. Cavaba con sus propias manos cuando no había quien la ayudara. Marcaba el lugar con una cruz de 2 palos y al día siguiente tenía que seguir caminando con los que quedaban vivos. Porque parar significaba que murieran los demás también. Se quitaba la comida de la boca para dárselas a ellos. Caminaba kilómetros con un niño en brazos y otro de la mano, mientras el viento patagónico le cortaba la cara. Y jamás, ni una sola vez, dejó que sus hijos la vieran llorar. Lloraba de noche cuando todos dormían, en silencio, para no robarles la poca esperanza que les quedaba. Esa fue la escuela de Facundo. Antes de aprender a leer, aprendió de su madre la lección más difícil de todas, que se sigue caminando aunque el alma se quede atrás, enterrada en un pueblo sin nombre. Y aquí está lo más desgarrador. Facundo no podía ni siquiera gritar de dolor, porque Facundo era mudo. No hasta los 9 años. Tenía lo que en esa época llamaban debilidad mental. Hoy probablemente le pondrían otro nombre, hablarían de autismo, de algún trastorno del desarrollo. Pero en aquel entonces solo era el niño que no hablaba.
Imagínate ser un niño que no puede decir una palabra, que ve morir a sus hermanos y no puede gritar, que tiene hambre y no puede pedir comida, que ama a su madre y no puede decírselo. Todo el dolor le quedaba adentro, acumulándose, esperando. Hay una imagen que Facundo repitió en todos sus conciertos hasta el día que murió. La que más lo marcó. Sara cosiendo en el patio, en pleno invierno, con las manos heladas, trabajando afuera para no hacer ruido adentro donde dormían los niños. Y él, un nene de 8 años, mudo, mirándola desde atrás del vidrio de la puerta, sin poder decirle nada, pensando una sola cosa: ¿cómo consigo un trabajo para ayudar a mi mamá? A lo mejor tú también conoces esa sensación. Ver sufrir a alguien que amas y no poder hacer nada. Sentirte pequeña frente a un dolor que te queda enorme. Ese niño mudo, detrás de un vidrio, mirando a su madre coser en el frío, encontró una manera donde no la había. Había escuchado, quién sabe dónde, que el presidente Perón les daba trabajo a los pobres. No sabía nada de política. No sabía dónde quedaba Buenos Aires ni cómo llegar. Solo sabía que había un hombre poderoso que podía ayudar a su madre. Y decidió ir a buscarlo. A los 9 años, Facundo se escapó de su casa. No dejó nota. No pidió permiso. Desapareció una mañana, igual que había desaparecido su padre. Solo que él no huía. Él iba a buscar algo. Estuvo perdido 4 meses. 4 meses. Un niño mudo, solo, viajando por las rutas de Argentina sin dinero, ni comida ni nadie a que lo cuidara. Se trepaba a los camiones que iban al norte. Les hacía señas a los choferes. Dormía en estaciones de tren, debajo de puestes, detrás de las iglesias. Comía lo que encontraba. Cualquier otro niño habría muerto en esas rutas. Facundo no. Tenía algo adentro que lo empujaba hacia adelante cuando todo decía que se rindiera. Hasta que llegó a La Plata. Un vendedor de la feria vio a ese niño sucio y flaco preguntando por el presidente y en vez de echarlo, le dio una información. Al día siguiente Perón iba a pasar por la ciudad en un desfile. Esa noche Facundo durmió al costado de la catedral. Conocía la zona, sabía por dónde esconderse. Y al día siguiente, cuando pasó el auto presidencial, ese niño hizo algo que ningún adulto se habría atrevido a hacer. Hurló el cerco de la policía, se metió entre la gente, corrió hacia el auto. Un policía lo agarró, pero según contó Facundo toda su vida, Perón lo vio y mandó parar el auto. El niño quedó frente a frente con el presidente. Perón le preguntó si quería decirle algo. Y el chico, que había sido mudo durante 9 años, respondió con 3 palabras: hay trabajo. No pidió comida, no pidió limosna, pidió trabajo para su madre. Y la respuesta que recibió, según él repitió 1000 veces, fue una frase que se le quedó grabada para siempre. Por fin, alguien que pide trabajo y no limosna. A Sara le dieron un puesto de portera en una escuela, un aula para vivir, un sueldo fijo. Por primera vez en 9 años, la familia tenía estabilidad. Y aquí está la trampa, la que casi nadie entiende.
La estabilidad no curó las heridas de Facundo, las abrió. Ahora que no tenía que pelear cada día por sobrevivir, empezó a sentir todo lo que había guardado. La rabia, el odio hacia ese padre que los abandonó y dejó morir a 4 de sus hijos. Empezó a beber. A los 10 años ya era alcohólico. Se metía en peleas. Robaba. Se juntó con una pandilla de chicos de la calle, todos rotos, todos con un padre ausente o una historia de hambre detrás. El niño que no había podido hablar durante 9 años, ahora no podía parar de pelear. Todas las palabras que se le habían quedado atragantadas de chico, ahora salían convertidas en golpes. Odiaba al mundo. Odiaba a ese Dios que había dejado morir a sus hermanos. Odiaba sobre todo a ese padre cuya cobardía los había condenado a todos. El que un día sería mensajero mundial de la paz era, a los 12 años, el chico más furioso del barrio. Y a los 14 lo mandaron a robar unas botellas justo enfrente de una comisaría. Lo agarraron. Lo encerraron en un reformatorio para menores. Un lugar de paredes grises, rejas en las ventanas, gritos en la noche. Un sitio diseñado para destruir lo poco que les quedaba de esperanza a esos niños. Facundo llegó ahí con toda su rabia intacta. Peleaba con quien se cruzara. Insultaba a los guardias. Era un animal herido que mordía a cualquiera que se acercara. Y parecía destinado a pudrirse ahí, a salir convertido en uno más de los que entran niños y salen criminales. Hasta que apareció un cura jesuita llamado Simón. El padre Simón no miraba a esos chicos con desprecio. Los miraba con curiosidad, como si quisiera saber qué había detrás de tanta rabia. Y en Facundo vio algo que nadie más veía. Un niño roto con una inteligencia feroz que nunca había tenido la oportunidad de despertar. Para que dejara de pelear, lo mandó a la biblioteca. Pero había un problema enorme. Facundo tenía 14 años y era completamente analfabeto. Nunca había pisado una escuela. Las letras eran dibujos sin sentido. Simón pudo haberlo mandado a otro lado. En cambio, se sentó con él y le enseñó a leer. Letra por letra, palabra por palabra, con una paciencia que Facundo nunca había recibido de ningún adulto. Al principio fue una guerra. Facundo miraba esas letras y no veía nada más que rayas sin sentido. Se frustraba. Tiraba el libro contra la pared. Le decía al cura que estaba perdiendo el tiempo, que él era un bruto, que mejor lo dejara en paz. Y Simón, sin enojarse, recogía el libro del suelo, lo limpiaba y se lo volvía a poner enfrente. Día tras día, semana tras semana, hasta que una tarde de golpe las rayas dejaron de ser rayas. Facundo leyó su primera palabra completa, en voz alta, él solo, y se quedó callado, mirando la página, como quien acaba de descubrir que tiene un poder que no sabía que existía. Ese día, el niño que había sido mudo 9 años entendió que las palabras podían ser suyas, que con ellas podía decir todo lo que durante tanto tiempo se le había quedado atragantado adentro. No. Y le dijo una frase que el niño guardó toda su vida. La palabra es el principio de todo. Con palabras se construyen imperios y se derrumban tiranos. Recuerda esa frase.
va a volver 2 veces más en esta historia. Y la última vez te va a helar la sangre. En 3 años, Facundo completó toda la primaria y toda la secundaria. 3 años para hacer lo que normalmente toma 12. Pasó de no saber leer a devorar novelas, poesía, filosofía, todo lo que caía en sus manos. Y a los 17 años se escapó del reformatorio, un año antes de cumplir la condena, con una guitarra. Caminando por una playa, se cruzó con un vagabundo viejo que le habló de Dios de una manera que lo sacudió. Y esa noche escribió su primera canción. Era 1954. Ahí empezó todo. Pero entre esa primera canción y la fama todavía faltaban años duros. Facundo anduvo por el país haciendo de todo para comer. Lavó platos, cargó bolsas en los puertos, trabajó en el campo, en lo que saliera, durmiendo donde lo agarrara la noche. Pero nunca soltó 2 cosas, la guitarra y los libros. Leía todo lo que encontraba, en las plazas, en las estaciones, a la luz de un farol. Y por las noches rasgaba esa guitarra para nadie, solo para él, probando palabras y melodías. Sin saberlo, en esos años de hambre, se estaba construyendo el personaje que sería para siempre. El vagabundo. El hombre que no era de ningún lado, porque había dormido en todos lados. Más de una vez estuvo cerca de quedarse en el camino, de morirse de frío o de hambre como sus hermanos. Pero algo lo sostenía. Esa misma terquedad que a los 9 años lo había hecho cruzar Argentina solo para buscar trabajo para su madre. Pero el camino fue lento. En 1959 llegó a Mar del Plata buscando trabajo. El dueño de un hotel lo vio con su guitarra y le ofreció reemplazar al músico de fin de año que no había llegado. Y esa noche, un 31 de diciembre, un hombre que había sido mudo hasta los 9 años, cantó por primera vez frente a un público. Se hacía llamar el Indio Gasparino. Las primeras grabaciones no funcionaron. Tardó años en encontrar su voz, su tono, lo que de verdad tenía para decir. Hasta que en 1970 grabó esa canción que ya conoces, la que escribió pensando en su propia vida. Y todo cambió. Alberto Cortés, otro grande de la canción, la llevó por el mundo entero. Y de pronto ese niño nacido en una calle estaba llenando teatros en toda América Latina, en España, en cada lugar donde hubiera alguien que entendiera lo que es no tener raíces. Y aquí empieza esa vida de la que te hablé al principio. La carretera. Facundo recorrió el continente sin parar. Grabó más de 30 discos. Escribió 22 libros de reflexiones y de poesía. Cantó en 9 idiomas. Compartió escenario con artistas que admiraba, con Julio Iglesias, con Pedro Vargas, con Neil Diamond. Pero nunca vivió como una estrella. Cada concierto suyo era mitad canciones y mitad reflexiones. Citaba a Borges, citaba la Biblia, citaba a la Madre Teresa, hablaba de la vida, de la muerte, del perdón. Hacía reír y hacía llorar a la misma gente en el mismo show. Era un predicador que usaba la guitarra como excusa. Y el público lo amaba justamente por eso, porque les hablaba de las cosas que de verdad importan, las que los demás artistas no se atrevían a tocar. Y fíjate en este detalle, porque cuando lleguemos al final vas a entenderlo de otra manera.
Ese hombre que hablaba de la muerte en cada concierto, sin saberlo, llevaba años ensayando su propia despedida. Para aquí un momento. Porque si has llegado hasta este punto del vídeo, es porque estas historias te importan de verdad. Porque tú eres de las que no quieren el chisme fácil, sino la verdad completa, contada con respeto. Si es así, suscríbete y acompáñanos. No por nosotros, sino para que estas historias, las de la gente que quisieron borrar y las de las madres que nadie nombró nunca, no se pierdan. Para que seamos una comunidad que no deja que el olvido gane. Porque lo que viene ahora es la parte donde este hombre, que había sobrevivido a todo esto, tuvo que decidir qué hacer con un dolor que no cabía en ningún cuerpo humano. Y lo que hizo te va a sorprender. Aquí viene lo tercero que te prometí. Y es la parte más difícil de toda esta historia, porque es donde un hombre destruido tuvo que decidir si seguía vivo o se dejaba morir. Te dije que lo que lo salvó no fueron las palabras de un filósofo, fue una llamada de teléfono. Ahora te cuento cuál. Facundo estaba en un programa de televisión en México, en vivo. Millones de personas mirando. Y de repente sonó el teléfono del estudio. Del otro lado estaba la Madre Teresa de Calcuta, la mujer que dedicó su vida entera a los más pobres entre los pobres del mundo. Había visto una entrevista de Facundo y quiso hablar con él. El conductor del programa casi se cae de la silla. En pleno aire, en vivo, la Santa de Calcuta llamando para hablar con un cantante argentino. Ella le dijo que le gustaba lo que él decía sobre Dios y sobre el amor. Que siguiera diciéndolo, que el mundo lo necesitaba. Facundo se quedó mudo, como cuando era niño. No por incapacidad esta vez, sino por algo parecido a la reverencia. Pero esa no fue la llamada que lo salvó. Esa fue la primera. La que lo salvó vino después de la tragedia del avión, en privado. Según contó Facundo el resto de su vida, la Madre Teresa lo llamó y le dijo una sola cosa, con esa franqueza brutal que tenía. Facundo, ahora sí que estás en un problema. ¿Dónde vas a poner el amor que te sobra? Ponlo en algún lugar o te va a aplastar. Vente conmigo. Quiero que te detengas en esa frase. El amor que te sobra. Porque ahí está la imagen que resume todo este video. El asiento de al lado seguía vacío. Bárbara ya no estaba. La niña ya no estaba. Pero el amor que Facundo había juntado durante 40 años para dárselos a ellas seguía ahí, intacto, sin un solo lugar a donde ir. Y ese amor sin destino lo estaba matando. La Madre Teresa le ofreció un sitio donde ponerlo. Y Facundo, que ya no tenía nada que perder, fue. Se fue a Calcuta, a la India, al otro lado del mundo, a uno de los lugares más pobres y desesperados del planeta. Dejó atrás México, los escenarios, la fama, todo lo que conocía. Y llegó a un lugar donde nadie lo conocía, donde no era una estrella, donde era simplemente un par de manos más dispuestas a ayudar. Y ahí, según él mismo relató durante años, hizo cosas que ningún video de farándula se atreve a contarte porque no encajan con la imagen del cantante famoso. Rescataba bebés de la basura. Y no es una forma de hablar. En Calcuta,
En aquellos años, la pobreza era tan extrema que las familias más miserables dejaban a sus recién nacidos en los basureros. Los abandonaban entre la mugre para que murieran, porque no podían alimentarlos, porque eran niñas y no niños, porque simplemente ya no podían más. Y Facundo, junto con las monjas, caminaba entre esos basureros buscando bebés todavía vivos. Escuchaban. A veces había un llanto débil entre los desperdicios y había que buscar con las manos. Piensa en lo que pasaba por la cabeza de ese hombre mientras hacía eso. Él, que había visto a sus propios hermanos morir de hambre en la Patagonia, que había visto a su madre no poder salvarlos, ahora podía sacar de la basura a otros niños y darles la primera gota de amor de sus vidas. Cada bebé que rescataba era, de algún modo, un hermano que recuperaba. Y bañaba leprosos. Los leprosos de la India eran los intocables entre los intocables. Nadie se les acercaba, nadie los tocaba. Vivían apartados, pudriéndose lentamente, esperando la muerte en la soledad más absoluta, abandonados hasta por sus propias familias. Y Facundo se arremangaba, tomaba un balde de agua y jabón y los bañaba con sus propias manos. Lavaba sus heridas abiertas, les hablaba, les cantaba. A hombres y mujeres que llevaban años sin que nadie los tocara, que habían olvidado lo que se siente la mano de otro ser humano. Él contaba que cada vez que el dolor por Bárbara y por la niña lo aplastaba, la Madre Teresa lo mandaba a bañar leprosos, y que ahí se le hacía pequeño su propio dolor. No desaparecía, pero encontraba dónde ponerlo. Pasó meses así, lejos de los escenarios, lejos de los aplausos, en el calor pegajoso de Calcuta, entre el olor de la pobreza y de la muerte. Y algo dentro de él fue cambiando. El hombre que había llegado, queriendo morir, empezó a entender que todavía servía para algo. Que esas manos que sabían tocar la guitarra, también sabían levantar a un moribundo del suelo. Que esa voz que llenaba teatros, también podía cantarle bajito a una bebé recién rescatada para que dejara de llorar. Lo decía con sus palabras, que la Madre Teresa le había salvado la vida sin recetarle ni una sola pastilla, que lo había curado mandándolo a curar a otros. Y años después se supo algo más, que Facundo le había donado a esa obra $1.000.000, todo lo que había ahorrado en su vida, para rescatar niños de la basura. Guarda esto en tu mente. Este hombre que donó hasta el último peso que tenía, que bañó leprosos con sus manos, que sacó bebés de un basurero, va a terminar acribillado en una guerra de narcos que no tenía nada que ver con él. Y cuando escuches las últimas palabras que dijo en un escenario 2 días antes, vas a sentir que el hombre sabía algo que nosotros no. Cuando alguien le preguntó a la Madre Teresa si Facundo era su amigo artista, ella respondió una frase preciosa. Él no es artista, es un testigo. Es un testimonio de lo que puede hacer Dios con una vida si uno se deja. Pero todavía le faltaba enfrentar una cosa, algo que había evitado toda su vida: el encuentro con su padre. ¿Te acuerdas de Sara en esa calle, con la panza a punto de reventar? ¿Te acuerdas de que te dije que esa mujer estaba hecha de un material que casi no existe? Ahora vas a entender por qué.
Sara le repitió a Facundo una cosa durante décadas. Le decía que él, que caminaba tanto por el mundo, algún día se iba a cruzar con su padre, y que cuando eso pasara, no cometiera el error de juzgarlo. Y le daba 3 razones. La primera, que el mandamiento dice honrar al padre y a la madre. No dice honrar solo a los buenos. La segunda, que ese hombre era el hombre que su madre más había amado en la vida y que ella todavía lo amaba, que nunca había dejado de amarlo. Y la tercera, que gracias a él, Facundo existía. Facundo no entendía esas palabras. ¿Cómo podía Sara amar al hombre que la abandonó embarazada? ¿Cómo podía perdonar al hombre cuya cobardía dejó morir de hambre a 4 de sus hijos? Pero las guardó. Las cargó consigo durante 46 años. Y llegó el día de usarlas. Una noche, después de un concierto en Buenos Aires, alguien lo esperaba en el pasillo vacío del teatro. Los fans ya se habían ido. Los técnicos guardaban el equipo. Y ahí estaba de pie, en silencio, un hombre mayor. 70 y tantos años. Elegante. El pelo completamente blanco. Facundo lo reconoció al instante. Era igual a la foto que Sara guardaba en su mesita de noche. La foto del hombre joven y apuesto del que se había enamorado tantos años atrás. Su padre. El que los abandonó. El que vació la casa. El que se llevó hasta la máquina de coser. Estaba ahí, frente a él, después de 46 años de silencio. A Facundo se le subió la sangre a la cabeza. 46 años de odio queriendo salir de golpe. Lo contó él mismo, sin esconderlo, que se quedó congelado, que no sabía qué hacer, que ese hombre había agotado todo el odio que él había acumulado en su vida. El padre no dijo nada, solo lo miraba con los ojos de alguien que sabe que no merece perdón, pero que lo espera de todos modos. Facundo podía haberle gritado, podía haberlo golpeado, podía haberle escupido en la cara 4 décadas de rencor. Y nadie en el mundo lo habría culpado. Pero se acordó de las palabras de su madre. No cometas el error de juzgarlo. Y se acercó y lo abrazó, sin decir una palabra, sin pedir explicaciones, sin reclamar nada. A lo mejor tú también cargas algo así. Un rencor que pesa como una piedra en el pecho y que llevas años sin poder soltar. Alguien que te hizo daño y nunca pagó. Una conversación que nunca tuviste y que todavía te quita el sueño. Facundo descubrió esa noche algo que a muchos nos cuesta toda la vida entender. Que el que carga el odio es el que sufre. Y que el que perdona no lo hace por el otro, lo hace para liberarse él. Lo dijo con sus palabras. Aquella vez me liberé. Me costó años perdonar y pude hacerlo en un segundo. Fueron amigos hasta el final. 10 años de amistad. 10 años para conocerse antes de que el padre muriera en 1993. En esos 10 años, Facundo conoció a su padre como hombre, no como herida. Tomaron vino juntos. El viejo fue a sus conciertos y lo vio cantar desde la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas. Le confesó su vergüenza, su cobardía, el peso de haber huido.
Y Facundo entendió algo que lo cambió para siempre. Que su padre también había sido un hombre roto. Que el daño que hizo venía de un daño que él mismo cargaba. Cuando el viejo murió, Facundo lloró. Lloró por el hombre y lloró por todos los años que le robó el rencor. Lo dijo sin dudarlo, que perdonar a su padre fue lo más importante que hizo en toda su vida. Más que cualquier canción, más que cualquier premio, más que el Nobel que estuvo a punto de ganar. Y mientras tanto, la carrera de Facundo renacía. Con el regreso de la democracia argentina en 1984, volvió a su país convertido en un símbolo. Llenó el estadio Luna Park de Buenos Aires noche tras noche. Llenó canchas de fútbol con 50.000 personas cantando sus canciones bajo las estrellas. Y vivió una de las etapas más hermosas de su carrera junto al amigo que años atrás había llevado su canción por el mundo, Alberto Cortés. Los dos se juntaron para un espectáculo con un título que era puro ingenio: Lo cortés no quita lo cabral. Dos hombres mayores, dos guitarras, dos vidas enteras de canciones, recorriendo América durante 4 años. Teatros llenos noche tras noche. Dos amigos riéndose en el escenario como si no cargaran encima todo lo que la vida les había hecho. Mira la ironía de esta historia. Los mejores años de Facundo sobre un escenario llegaron después de la peor pérdida de su vida. Como si el dolor, una vez atravesado, lo hubiera vuelto más libre todavía. En esos años conoció a Jorge Luis Borges, el escritor más grande de la lengua española. Hay una anécdota que Facundo contaba siempre. Un día, en un café de Buenos Aires, vio a Borges sentado y, sin animarse a molestarlo, le pagó en secreto todo lo que el escritor consumía. Borges, al enterarse, pidió que lo llevaran hasta su mesa, le agradeció y le preguntó a qué se dedicaba. Facundo le respondió que era escritor, como él, que escribía canciones de protesta. Y Borges le contestó con una frase que Facundo guardó: «Ah, qué suerte tienen, porque a mí, cuando estoy enojado, no se me ocurre nada». ¿Te acuerdas de lo que le dijo el padre Simón en el reformatorio? La palabra es el principio de todo. Ahí estaba, otra vez, el niño mudo que aprendió a leer en una cárcel, ahora sentado de igual a igual con el hombre que convirtió las palabras en laberintos eternos. En 1996, la UNESCO lo nombró Mensajero Mundial de la Paz. El niño que nunca fue a la escuela, el preso que aprendió a leer encerrado, ahora era embajador de paz ante el mundo entero. Y en 2008 lo nominaron al Premio Nobel de la Paz. Lo propusieron 2 personas que ya tenían ese Nobel. El niño que nació en una calle de La Plata era candidato al máximo reconocimiento del planeta. Un viaje increíble, de un basurero de Calcuta a las puertas del Nobel. Y a pesar de todo eso, Facundo no cambió nunca. Seguía con una sola maleta. Seguía durmiendo en hoteles. Seguía regalando su dinero. El hombre que podía haber vivido como un rey, elegía vivir como un peregrino. Sus frases recorrían el continente de boca en boca, y todavía hoy las repite la gente sin saber de quién son. Que no estás deprimido, estás distraído. Que lo que se bebe no se borra. Que uno no es lo que le pasa, sino lo que hace con lo que le pasa.
Decía que era el hombre más feliz del mundo. Y la gente le creía. Porque un hombre que había sobrevivido a todo lo que él sobrevivió y que todavía podía reírse y dar gracias, tenía que saber algo que el resto de nosotros no sabemos. Sus conciertos eran medicina. La gente entraba cargando sus propias penas y salía sintiendo que la vida, a pesar de todo, valía la pena. Ese era el verdadero milagro de Facundo Cabral, que convirtió la tragedia más grande en consuelo para millones. Un viaje que estaba a punto de terminar de la forma más absurda y más cruel que te puedas imaginar. Porque mientras el mundo le daba premios de paz, en una ciudad de Centroamérica, un hombre que él ni siquiera conocía ya había firmado, sin saberlo, su sentencia de muerte. Aquí viene lo cuarto y último que te prometí. ¿Quién apretó el gatillo? ¿Qué hacía Facundo dentro de ese auto a esa hora? Y cómo una guerra entre narcotraficantes terminó matando al hombre menos indicado del planeta. Si llegaste hasta aquí, esto es para ti, porque esto es lo que casi nadie te explica completo. Julio de 2011. Facundo tenía 74 años. Estaba casi ciego y arrastraba una enfermedad que lo estaba consumiendo por dentro. Le habían diagnosticado un cáncer y él lo sabía. Pero en vez de encerrarse a esperar la muerte, hizo lo que había hecho toda su vida. Se subió a la carretera. Dijo, con esa calma que tenía, que ya estaba preparado para morir y que quería despedirse de sus amigos. Organizó una gira por Centroamérica, Nicaragua, Guatemala. Una gira de despedida, aunque casi nadie lo sabía todavía. Y aquí hay algo que pone la piel de gallina. Facundo llevaba años hablando de su propia muerte sin ningún miedo. Solía decir que quería morir en la carretera, sobre un escenario, con las botas puestas. Que la muerte no lo asustaba desde aquella mañana de 1979. Decía que en cierto modo él ya había muerto una vez, el día del avión, y que todo lo que vino después era tiempo regalado. Tiempo prestado. Tiempo que pensaba gastar hasta la última gota. Quienes lo acompañaron en esos últimos días contaron que lo notaron distinto, más liviano, más sereno, como un hombre que ordena sus cosas antes de un viaje largo. En Nicaragua tocó para teatros llenos. Se despidió de amigos que no veía hacía años, como si supiera que era la última vez. Regaló objetos, abrazó largo, miró a la gente a los ojos. Nadie le dio importancia entonces. Solo después, cuando ya no estaba, todos entendieron lo que habían visto. El 5 de julio tocó en la ciudad de Guatemala. 5.000 personas. Esa noche dijo algo que hoy, sabiendo todo lo que viene, suena como una profecía. Que ya les había dado las gracias, que las daría también en Quetzaltenango y que después fuera lo que Dios quisiera, porque Él sabe lo que hace. El 7 de julio, un jueves, fue su último concierto. El teatro de Quetzaltenango, lleno. Al final cantó una vez más, no soy de aquí, ni soy de allá. Y dijo sus últimas palabras sobre un escenario. Les agradeció la amistad de tantos años. Les dijo que ellos habían sido una parte muy importante de su felicidad. Que los iba a llevar en el corazón hasta el momento final. Y que de ahí en adelante
Dios decidiría. La gente se puso de pie. 5.000 personas llorando, sin saber que estaban despidiendo de verdad al hombre que tenían enfrente. 2 días después, Dios decidió. 9 de julio de 2011. El día de la independencia de Argentina. Una fecha que Facundo celebraba siempre, aunque estuviera al otro lado del mundo. Y ahora quiero que vengas conmigo a esa madrugada, porque cada detalle importa. Son las 4:30 de la mañana. Todavía es de noche en Guatemala. La ciudad duerme. Facundo se despierta en su habitación del hotel. Se viste despacio, con la calma de quien siente que el tiempo ya no le pesa. Prepara su única maleta. Mira por la ventana la ciudad que lo recibió con tanto cariño. A las 5 baja al lobby. El plan era tomar el transporte del hotel al aeropuerto, pero el empresario que lo había contratado para toda la gira estaba ahí, esperándolo. Se llamaba Henry Fariñas y le dijo una frase de lo más normal. Yo te llevo. Salimos ahora en mi auto. Facundo aceptó. No tenía ningún motivo para desconfiar. Fariñas había sido amable toda la gira. Buenos hoteles, buenos escenarios, buen público. Y había un detalle más, un detalle que en cualquier otro día no habría significado nada. A Facundo le gustaba ir adelante, de copiloto. Su representante lo sabía bien. Nunca le gustaba ir atrás. Siempre quería ir adelante, mirando el camino, conversando con el que manejaba. Así que se subió al asiento del pasajero. Junto a Fariñas, su representante atrás. Un guardaespaldas en otro vehículo, siguiéndolos a distancia. Quiero que veas esto con calma. Toda la vida de Facundo Cabral fue la historia de un asiento. En 1979, un asiento quedó vacío junto a Bárbara y ese asiento vacío lo salvó. 32 años después, en Guatemala, Facundo eligió un asiento. Se sentó adelante, en el lugar del copiloto. Y ese asiento, el que sí ocupó, lo iba a matar. Un asiento vacío lo había salvado de morir con la mujer que amaba. Un asiento ocupado lo iba a hacer morir por un hombre que no conocía. La ciudad empezaba a despertar. Las primeras luces en las ventanas. El aire fresco de la madrugada. La camioneta tomó el Boulevard Liberación, una de las avenidas más grandes de Centroamérica. De día pasan miles de autos por ahí, pero a las 5 de la mañana estaba casi vacía. A menos de 1 kilómetro del aeropuerto, 2 vehículos aparecieron de la nada. Se pusieron a la par de la camioneta, uno a cada lado. Un tercero la bloqueó por delante. Las ventanillas bajaron. Los cañones de los fusiles apuntaron y dispararon. El ruido fue ensordecedor. Una ráfaga de fusiles automáticos en cuestión de segundos. Los vidrios estallando. Las balas atravesando el metal como si fuera papel. Facundo recibió al menos 8 impactos. Todo pasó tan rápido que no alcanzó a entender lo que ocurría, ni a sentir miedo, ni a despedirse de nadie. Murió en el acto. Y después de la ráfaga, el silencio. Ese silencio espeso que queda cuando el ruido ha sido demasiado grande. El olor a pólvora. El humo.
los vidrios regados sobre el asfalto, brillando con las primeras luces del día. La camioneta detenida, acribillada, con más de 15 impactos en la carrocería. Fariñas, malherido, alcanzó a pedir auxilio. Logró llegar con vida. Los guardaespaldas llegaron segundos tarde, cuando los autos de los sicarios ya eran un punto perdiéndose en la avenida vacía. Y en el asiento del copiloto, quieto, estaba el hombre que se había pasado la vida entera diciéndole a la gente que no le tuviera miedo a la muerte. Las primeras noticias fueron confusas. Hablaban de un ataque a un empresario en el Boulevard, de un tiroteo más en una ciudad acostumbrada a la violencia, hasta que alguien reconoció al pasajero. Y entonces la palabra empezó a correr, de boca en boca, de radio en radio, de país en país, con una incredulidad que helaba la sangre. El muerto era Facundo Cabral, el mensajero mundial de la paz, el hombre que predicó el amor durante 50 años, el que bañó leprosos en Calcuta, el que perdonó al padre que lo abandonó. Murió acribillado en una calle de Guatemala, a las 5:20 de la mañana, camino al aeropuerto. Fariñas, herido, alcanzó a llegar hasta una estación de bomberos cercana. Sobrevivió. Y aquí está lo más devastador de toda esta historia. Las balas no eran para Facundo. Aquí entra el dato que lo cambia todo. Henry Fariñas no era solamente un empresario de espectáculos. Era un narcotraficante, vinculado al crimen organizado de la región. Las investigaciones determinaron que la trayectoria de las balas iba de derecha a izquierda, hacia el asiento del conductor, hacia Fariñas. Él era el objetivo. Tenía un conflicto con otro narcotraficante, un hombre conocido como el Palidejo, cuyo nombre era Alejandro Jiménez González. El motivo, según la justicia, era de los más sucios y de los más comunes en ese mundo. Un cargamento de droga, una deuda de sangre. El Palidejo ordenó matar a Fariñas. Contrató sicarios. Les dio el auto, la ruta, la hora. Lo que no sabían, o no les importó, era que esa madrugada Fariñas llevaría un pasajero adelante. Un hombre de 74 años, casi ciego, que había dedicado su vida a predicar la paz. Detente un segundo conmigo aquí, porque esto es lo que de verdad parte el alma. Este hombre ya sabía que se estaba muriendo. El cáncer no le daba mucho tiempo. Por eso había salido a despedirse. Estaba en paz con su muerte. Pero no así. No por balas de una guerra que no era suya. No en el auto de un narco que lo usó sin querer como escudo. ¿Y te acuerdas de la carretera? Te dije al principio que la guardaras, que la ibas a necesitar para entender el final. Aquí está. El exilio subió a Facundo a la carretera en 1976. La dictadura lo obligó a vivir de gira, de país en país, porque le quitaron su patria. Esa carretera fue su casa durante 35 años. Y esa misma carretera, en un país controlado por los narcos, en el auto de un empresario que era un criminal, lo llevó directo al lugar donde lo estaban esperando para matar a otro. El camino que lo salvó de los militares fue el camino que lo entregó a las balas. El sistema que lo hizo posible fue el sistema que lo borró.
Esa madrugada no se quedó en silencio. El guardaespaldas que seguía a la camioneta en otro vehículo alcanzó a disparar y trató de perseguir a los atacantes. Pero no, huyeron en cuestión de segundos, como huyen los que sabían exactamente lo que iban a hacer. Horas después, uno de los autos usados en el ataque apareció abandonado en una carretera que iba hacia El Salvador. Adentro había chalecos antibalas. El ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Menocal, dio una conferencia de prensa junto al presidente Álvaro Colom y dijo una frase que lo resumía todo: que esto no había sido obra de delincuentes de calle, que era una operación bien planeada del crimen organizado. El presidente Colom contó que había llamado por teléfono a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, para darle la noticia, que la había sentido golpeada, que le pidió que la mantuviera informada. En Argentina, las cadenas de televisión interrumpieron sus transmisiones para anunciar la muerte. Un continente entero se quedó sin aire al mismo tiempo. De Buenos Aires a Ciudad de México, la gente que había crecido con esa voz no podía creer cómo había terminado. La justicia al menos llegó, tarde, pero llegó. En 2012, Henry Fariñas fue condenado a 30 años de prisión en Nicaragua por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. El hombre que iba al volante, el objetivo real, el que sobrevivió mientras Facundo moría a su lado. A El Palidejo lo detuvieron y en 2016 5 hombres, incluido él, fueron condenados a 50 años de cárcel o más por el asesinato. Todos pagaron, pero ninguna condena devuelve a un muerto. Guatemala declaró 3 días de duelo nacional. Argentina hizo lo mismo. México mandó un avión para repatriar su cuerpo. Y en la plaza principal de Guatemala aparecieron miles de carteles con una sola frase: perdona al mundo por la muerte de Facundo. El cuerpo viajó de vuelta a casa. El mismo hombre que había vivido sin patria, expulsado de su país por una dictadura, volvió a Argentina convertido en héroe nacional. Lo recibieron en el aeropuerto su esposa de aquellos últimos años y los funcionarios del gobierno. Lo velaron en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. Y miles de personas hicieron fila durante horas para darle el último adiós a un hombre que muchos sentían como de la familia. Gente común, abuelas que habían bailado sus canciones de jóvenes, hombres que las cantaban con sus padres, jóvenes que lo habían descubierto hacía poco. Artistas de todo el continente interrumpieron lo que estaban haciendo para despedirlo. El mismo país que lo había echado en 1976 ahora lloraba su muerte como una herida nacional. Hay algo terriblemente injusto en eso, que a un hombre se le reconozca todo lo que vale recién cuando ya no puede escucharlo. Que los honores lleguen como llegó la justicia, tarde. Siempre tarde. Ahora déjame contarte algo que solo se entiende cuando juntas toda su vida. Facundo Cabral pasó la vida entera en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Nació un día después de que su padre huyera. Llegó tarde al avión donde murió su familia. Y murió temprano, camino al aeropuerto, por balas que no eran para él. Como si el destino nunca hubiera logrado sincronizarse con este hombre.
siempre un paso adelante o un paso atrás. Nunca exactamente donde debía estar, excepto en una sola cosa: en sus palabras. Sus palabras siempre llegaron exactamente cuando debían, a las personas que necesitaban escucharlas. ¿Y te acuerdas de la frase del padre Simón allá en el reformatorio, cuando Facundo tenía 14 años y no sabía leer? La palabra es el principio de todo. Apareció con Borges y aparece ahora por última vez de la forma más cruel. Facundo eligió sus palabras toda su vida. Eligió palabras de paz, de amor, de perdón. Y murió por balas de guerra. Un hombre que solo tuvo palabras, callado para siempre por el plomo de un mundo que él jamás tocó. Sara, su madre, murió antes que él. Al menos eso se le ahorró a esa mujer, que ya había enterrado a 4 de sus hijos en un desierto. No tuvo que enterrar también a este. Pero le dejó algo que Facundo repitió hasta su último concierto. Su madre le enseñó que uno no es lo que le pasa. Uno es lo que hace con lo que le pasa. Y a Facundo le pasó todo lo malo que le puede pasar a un ser humano. Y lo convirtió en canciones, en libros, en bebés rescatados de un basurero, en leprosos bañados con sus propias manos, en un perdón imposible a un padre que no lo merecía, en millones de personas que encontraron consuelo en su voz. Y aquí está la paradoja que te vas a llevar esta noche. El hombre que durante años suplicó morir, el que pasó 2 años en una silla de ruedas porque no quería seguir vivo, es el mismo hombre que le devolvió a millones de personas las ganas de vivir. A lo mejor alguna de esas personas fuiste tú, en algún momento difícil de tu vida, cuando una canción suya sonó en la radio y te acompañó sin que él lo supiera nunca. Y es que las personas que mejor nos consuelan, casi siempre, son las que más han sufrido. Facundo podía decirte que no le tuvieras miedo a la muerte, porque él ya había enterrado a todos los que amó. Podía decirte que el dolor se atraviesa, porque él lo había atravesado entero, hasta el fondo, y había vuelto. Podía decirte que perdonaras, porque él perdonó lo imposible. No hablaba desde un libro, hablaba desde sus cicatrices. Por eso le creías. Por eso, cuando ese viejo de barba blanca te miraba desde un escenario o desde la pantalla y te decía que la vida valía la pena, tú le creías, aunque ese día tú no lo tuvieras nada fácil. Y así cerramos donde empezamos, en un asiento vacío. El asiento que quedó vacío junto a Bárbara en 1979 sigue vacío. Nadie lo va a ocupar nunca. Pero el espacio que Facundo dejó en el mundo no está vacío. Está lleno. Lleno de sus canciones. Lleno de sus palabras. Lleno de la gente que tocó y cambió para siempre. Él decía que la vida era un hotel de paso y que el único equipaje que uno se lleva al final cabe en un cajón. Se equivocó en una sola cosa. Lo que él dejó no cabe en ningún cajón. Sigue sonando. Mi gente. Esta familia que se sienta cada semana a escuchar la verdad detrás del glamour. Ustedes que están en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en cada rincón donde alguna vez sonó esta voz. Quiero pedirte una cosa de corazón. Bájate hasta los comentarios y cuéntanos cuál fue la primera vez que escuchaste a Facundo Cabral.
¿Dónde estabas? ¿Qué canción te marcó? ¿Con quién la cantabas? Porque cada uno de esos recuerdos es una forma de que este hombre siga vivo. Y si esta historia te tocó el alma, en esta misma comunidad ya contamos la de otro ídolo que lo tuvo todo y murió